Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión de usados del coche más antiguo que tenemos en casa. Quería dar mi opinión antes de deshacerme de él, de venderlo, porque lo hemos sustituido. Entonces, después de 18 años que lleva en casa, creo que tenemos una opinión bastante sólida sobre el Honda Jazz GD, también llamado Honda Fit y tiene un montón de nombres alrededor del mundo. Es un coche con unas medidas mucho más pequeñas de lo que aparenta, tanto en conducción desde dentro como exteriormente. Es un coche que no llega ni a 3,9 metros de largo, es un coche muy estrechito, bastante bajito, pero con una capacidad interna tremendamente grande. Las plazas traseras tienen los Magic Seats, ahora lo veréis, son una maravilla cuando vas a Ikea, cuando vas a comprar algo que es una caja así más voluminosa, una televisión o algo así. Luego el maletero, para ser el tamaño de coche que es tremendamente bueno. El tamaño de motor es muy ajustado, por lo que podemos darle espacio a las plazas delanteras, mucho espacio a las plazas traseras. De hecho, podemos llegar a tener más espacio que muchas berlinas de 4,5 metros de largo fácilmente. Lo hay con muchos motores diferentes, partimos desde el 1.2 en gasolina hasta el 1.5 VTEC. Pero este es IDSI, que tiene un funcionamiento un tanto curioso. Tiene 4 cilindros, pero tiene 8 bujías y 8 bobinas para hacer un funcionamiento más eficiente y más suave según Honda. Al fin y al cabo, cuando tienes que hacerle el cambio de las bobinas y las bujías, que ya hablaremos ahora de eso, pero os lo recomiendo. Es un coche que sufre bastante de dar tirones y de hacerse con el paso del tiempo un coche un poco más complicado de conducir. En la prueba en carretera, que ahora iremos un ratito a probarlo, ya os comentaré ese detalle. Es un coche que se empezó a comercializar en Asia alrededor del año 2001, no fue hasta el 2002-2003 cuando llegó a Europa, y este es un modelo de 2004. Es un modelo muy sencillo en el que solo había dos opcionales, y era aire acondicionado y la pintura metalizada. El aire acondicionado eran 300 euros y la pintura metalizada eran 800 euros. Es un coche que no tiene nada, o sea, ya veréis ahora que es muy sencillo, pero es un coche que costaba por aquel entonces 12.000 euros y era un coche que para las personas que a lo mejor, como es en nuestro caso, se le escapaba un poquito el Honda Civic, pues era una opción interesante. La fiabilidad de Honda, los consumos, el manejo, al fin y al cabo tú compras un coche de este estilo por el uso que le vas a dar, ¿no? Por lo útil que es. No es un coche tremendamente bonito, no es un coche que sea nada especial, simplemente es un coche muy urbano y muy útil. Un detalle sobre el exterior a tener en cuenta para los que os vayáis a comprar un Honda Jazz: los que no tienen pintura metalizada y no se han guardado en garajes, la pintura con el tiempo se gasta, y en este caso este coche fue pintado hace 3 años más o menos, porque literalmente se estaba quedando sin pintura. No es que las pinturas se estuviera estropeando, es que literalmente en la parte del techo se notaban las pasadas de los robots de la pintura. O sea, la pintura es tan finita que bueno, con los años se había evaporizado. Entonces por eso se repintó. Así que tened en cuenta que si vais a comprar uno, si es de exterior, si el coche es aparcado en el exterior, posiblemente la pintura no metalizada la vaya a tener un poquito dañada. El tamaño es muy pequeñito, pero el acceso tanto a las plazas delanteras como traseras, fijaros en el tamaño de puerta. Os repito, estamos hablando de un coche de 3,8, 3,9 metros de largo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. La apertura y cierre de este coche siempre me ha encantado porque, no sé, como que no hay que ejercer fuerza. O sea, Honda tiene una suavidad en todo, en conducción, en palancas, en botones, que la verdad es que es una gozada. Y el acceso es enorme, o sea, las plazas delanteras tienen un acceso tremendo. En el interior nos encontramos con un coche muy espacioso, muy amplio. Lo que os decía, no da la sensación de ir en un coche de menos de 4 metros, hasta que miras por el retrovisor y te fijas que el maletero está ahí, si estiras el brazo casi lo tocas. Entonces la sensación es muy buena, es amplio, no tenemos reposabrazos. En este coche yo solo he hecho en falta dos cosas. Primero, sexta, porque solo tenemos 5 velocidades, entonces cuando se viaja un poco más, y por eso lo vamos a cambiar, por eso queremos un coche que por autopista vaya un poquito mejor, ¿no? En autopista es un poquito ruidoso, consume un poquito y es lo malo, ¿vale? Que tiene 5 velocidades. Lo segundo, que no tenemos reposabrazos. Para ciudad está bien, o sea, es un coche confortable para ciudad, pero me falta el reposabrazos, siempre lo he dicho. Del resto tenemos pues lo básico: el aire acondicionado, la radio, el botón de los 4 intermitentes y un volante. Es muy sencillito. Otro detalle que siempre me ha gustado es la ventanilla del pilar delantero, que tiene un cristalito. Eso nos da un poquito de visibilidad porque el pilar es súper grueso, y eso nos da un poquito de visibilidad para ver
como quien dice, el punto del ángulo muerto delantero cuando a lo mejor estás llegando a un semáforo para ver un poquito más o para estar aparcando o algo así. Entonces es un punto importante. Segundo detalle que me gusta son los asientos. A pesar de ser un coche económico de 12.000 euros y ser unos asientos de espuma, se han conservado muy bien, tienen un poquito de roce lógicamente del uso, pero se han conservado muy bien y son súper cómodos, muy envolventes. Curiosamente, para ser un coche de ciudad son muy envolventes, pero son amplios, no son de estos cerrados. Entonces estás sentado y estás bien sujeto por todas partes. Sí que es muy blandito, ¿vale? Es espuma al fin y al cabo, pero es un coche confortable en general. El volante tiene un tacto curioso. En la prueba en carretera os lo comentaré, pero tiene una sensación un poco curiosa porque no vuelve, como quien dice, solo a la posición central. Es una cosa de onda. Os lo explico en la prueba en carretera. En tamaño tenemos una rueda en la parte delantera que nos va a elevar o bajar un poquito el asiento. La verdad que siempre lo hemos llevado en la parte de abajo, nunca lo hemos movido. Y luego tenemos el respaldo, lo de siempre, lo básico. Tenemos volante regulable en altura, no tenemos profundidad, solo es regulable en altura. Y la posición máxima es enorme, o sea, es un coche súper amplio. Y lo bueno es que en la parte trasera, que esto pasa muy poco, seguimos teniendo una plaza totalmente funcional, unos 12 centímetros hasta atrás. Entonces sigue siendo funcional a pesar de tener una plaza delantera tremendamente grande. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí, para enseñaros después el espacio que queda atrás. Aquí hay uno de los fallos de construcción, creo yo, de este coche, y es que si le damos al asiento para atrás vais a ver que la moqueta está rota, y eso pasa tanto en el conductor como en el acompañante, y es muy difícil encontrar un coche con una moqueta en esta zona bien, en buen estado, porque ya las he buscado en algún desguace para cambiársela y en prácticamente todos tiene ese problema. Esto es un fallo habitual, tanto esto como en el acompañante. Los asientos, si os fijáis, el desgaste que tiene es mínimo, es decir, para los 250.000 kilómetros que tiene, el desgaste es en esa zona de ahí un poco y en esta zona de ahí. Pero los asientos se conservan perfectamente. La puerta es una puerta muy sencillita, de plástico en general, en la parte central de tela, elevalunas eléctricos delanteros, los traseros son manuales y bueno, es poquito más, es muy sencillo. Esta es la llave del Honda Jazz, te viene con una llave normal y un par de botones para abrirlo a distancia, pero sin más, es muy sencillita. Es un coche muy suave. Cuando estás en conducción normal, cuando llegas a un semáforo, a veces la sensación es de que está apagado, es que suena muy poquito, sobre todo cuando se calienta. Ahora está en frío, te lo marca ahí con la luz azul, y cuando se calienta las revoluciones bajan y se escucha muy bajito. En la parte de abajo del volante hay una repisa que va todo a lo largo hasta el otro lado. Bueno, para poner algunas cosas ahí, espejos eléctricos exteriores, tenemos regulación de la altura, salida de aire, la ventanilla delantera que os decía, que si os fijáis, ayuda a que cuando estás conduciendo tengas un poquito más de visibilidad en esa zona de ahí. La parte de arriba del salpicadero es muy básica, es muy sencilla, es todo plástico duro. El volante lo hemos forrado con esta funda de cuero que se cose, pero venía de goma, de esta textura, de este material, y se empezaba a gastar por la parte de arriba, sobre todo del sol y del uso, se empezó a volver así. Entonces nada, he decidido ponerle una funda de cuero y mejoró mucho el tacto. Además que el volante este es muy finito y con la funda de cuero es un poquito más grueso y se hace más cómoda la conducción. Intermitentes y las luces, y a la derecha limpia parabrisas delantero y trasero. El cuadro, como veis, es muy sencillo. Tenemos cuántas revoluciones, velocidad y combustible. Tenemos un botón que podemos pulsar y vamos a poder cambiar entre consumos y los kilómetros del coche. Como veis, 256.000 kilómetros. La parte central tiene salidas de aire sencillas, 4 intermitentes. Esto se lo hemos cambiado al cabo de, yo creo que en un año de tener el coche, y es que tenía una radio CDs, no MP3, y cada vez que encendías el coche empezaba en la pista 1, entonces se hacía súper cansino
o tener la radio o tener un CD que solo tenía 2 o 3 canciones, porque al fin y al cabo los trayectos de este coche eran de 1 o 2 canciones. Entonces nada, le acabamos metiendo este módulo que no encaja perfectamente porque de aquella no había estos accesorios para el Honda Jazz. Esto nos fue muy difícil de encontrarlo, no encajaban bien los botones y no encajaban bien algunas formas, pero funcionó y ahí hizo servicio 18 años. Tenemos ahí un huequecillo para poner a lo mejor el teléfono o la cartera o las gafas, aire, tiene aire acondicionado, es decir, ¿vale? Aire acondicionado, apagar, temperatura y las diferentes posiciones. Otra cosa no, pero huecos en este coche hay un montón. Es algo que se agradece un montón. Como veis hay muchos huecos por todas partes. Mechero, hueco, por aquí tenemos un doble portabebida o tenéis opción de tener un cenicero. Palanca de marchas. La palanca, a pesar también de ser de plástico, está nueva, o sea, está sin gastar. Lo único que está un pelín más gastado es la zona de arriba. Volvemos a lo mismo, 260.000 kilómetros. Y la parte central, aquí teníamos un Parrot, por eso esto es un agujero, y aquí teníamos pegada la pantalla del manos libres, porque antes de tener esta radio teníamos otra radio y teníamos ahí el Parrot, por eso lo veis con un agujerito. Pero del resto está todo, incluso el freno de estacionamiento está en perfecto estado. Y para atrás más huecos, es que tiene muchos huecos. En la parte de arriba las luces de lectura y luego tenemos la luz central, que sería para que se encienda cuando se abren las puertas, o la luz trasera. El espejo se lo tuve que cambiar una vez hace cuestión de 6 o 7 años porque se empezó, si os fijáis en la esquina, a como comer y llegó un momento en el que tenía como a lo mejor 1 centímetro todo alrededor, todo levantado y no se veía nada. Entonces el espejo lo tuve que cambiar, ya os digo, hace unos 6 años más o menos. Parasoles, los dos con espejos, ¿vale? Lo digo porque hay coches que a día de hoy no traen los dos parasoles con espejos o que no traen la luz en la parte trasera. Ya ha calentado un poquito y suena bien para, a pesar de tener esos 250.000. En la prueba en carretera ya veréis cómo anda. En la parte delantera no tengo nada más que recalcar, simplemente tener en cuenta ese detalle que es habitual en todos. Del resto, nada más. La puerta trasera también es una puerta muy grande y ahora que me fijo en las gomas de las ventanillas, es algo que también he cambiado hace cuestión de 3 años más o menos, porque con el sol se habían cuarteado y se estaban deshaciendo y se estaba quedando solo el aluminio que está por la parte de abajo. Las compré en eBay, no sé si pagué casi 50 euros por las 4 y le cambié las 4 molduras de las puertas y quedaron como nuevas. En la puerta trasera, la puerta muy suave, nuevamente, es una puerta grande. Aquí es uno de los únicos 2 problemas que tiene este coche y que he visto en más desguaces y no es habitual, pero sí que pasa de vez en cuando. Si os fijáis, aquí hay un óxido y es que el pilar de la puerta por dentro está oxidado, igual que el maletero, ahora os hablaré de ello. Pero el acceso a la parte trasera es muy bueno. La zona de la rueda está bastante atrasado y tenemos buen espacio para entrar. En la parte trasera, como curiosidad, ventanilla manual, que ahora ya es muy difícil de verlos, pero tampoco es algo que preocupe, ¿no? Siendo un coche muy urbano, pues sin más, la ventanilla queda un poquito abierta y la postura trasera es cómoda, o sea, fijaros el espacio, no he movido el asiento y el espacio que tengo hasta la parte delantera sigue siendo muy bueno. Lo de siempre, me falta el reposabrazos quizás para ir un poco más cómodo, pero para ir en un coche urbano está bien, la visibilidad es buena, las ventanillas son súper grandes, son súper amplias. Hemos hecho viajes de a lo mejor 300 kilómetros, 400 kilómetros, 500 kilómetros a lo mejor cuando vamos a Coruña, que es ir y venir a lo mejor en el día al Ikea, y ahí sí que cansa un poquito más, ¿no? Sobre todo ir en quinta todo el rato, pero la posición trasera no cansa. Ir en la parte de atrás de este coche no cansa demasiado. Lo normal de un coche urbano, pero nada exagerado. Y este es uno de los únicos óxidos que tiene el coche. Y es que, bueno, a ver, es bastante feo. Pero bueno, al fin y al cabo, he buscado más puertas en rojo, pero como todas están gastadas o golpeadas, y al fin y al cabo
sigue teniendo estructura, sigue estando bien, pues nada, ahí queda. Pero sería uno de los únicos óxidos, ni en el techo, ni en ninguna esquina, ni en ningún lugar. Este sería uno de los únicos, este y el maletero. La puerta es muy sencilla, es también todo en plástico, la tela, vale, y la ventanilla, es muy sencillita. Y este es el espacio, fijaros que me entran sin problema ninguno más de un pie delante del otro, o sea, es muy grande el espacio de este coche. También principalmente porque debajo del asiento no hay nada y es que se puede levantar, ahora os lo enseñaré, y eso nos da mucho más espacio. Parte central, con huecos, ventanillas muy grandes, luminosas y cristal hacia la parte trasera, lo que nos da un poquito más de visibilidad. Si os fijáis, este coche en visibilidad, perfecto para aparcar o para moverte por ciudad. El cristal trasero también es grande, plano, y los reposacabezas traseros no son muy grandes y tenemos buena visión hacia atrás. Los asientos traseros tampoco tienen mucho desgaste, tampoco se ha usado mucho este coche en la parte trasera. Son un poquito envolventes en la parte de abajo, no es como en muchos coches, ¿no?, que es todo plano y se hace bastante incómodo. Algo de forma tiene. El detalle de los asientos traseros, los Magic Seats, es que se le pueden levantar, se anclan y o puedes tener solo el derecho y tener dos butacas, o como hacemos nosotros muchas veces en IKEA, para ir a IKEA, vamos 3 personas, bajamos este, subimos el otro y anclamos el otro. Entonces podemos ir 3 personas y podemos llevar ahí un montón de carga porque ese hueco es tremendamente grande. O en tal caso podéis subir los dos y tenéis muchísimo espacio, más de lo que os pensáis. Es muchísima la capacidad que hay aquí. De hecho, 18 años después acabo de ver esto por primera vez, que puedes colgar aquí cosas. Bueno, está bien, este coche sigue sorprendiendo 18 años después, pero fijaros en la capacidad que hay. Es inmensa. La parte trasera es muy básica, cristal grande y nada, no tiene ni formas ni nada. Pero lo bueno es que el portón es grande, es alto y el acceso al maletero es cómodo. Esta cortina nunca me ha gustado del todo, porque no es cómoda, es decir, ya estamos acostumbrados en casa, ¿no? Puedes poner hacia arriba y queda ahí arriba, pero el tener que estar sacándola y poniéndola constantemente, ahora porque ya estamos acostumbrados, después de 18 años ya le hemos cogido el punto, ¿no? Pero sí que se hace un poco, ¿veis? Que a veces se caiga. Y es como una especie de símil de cuero, ¿no? Pero bueno, está ahí, sin más. Es un detalle como otro del coche. Portón grande, no demasiado alto. Y el maletero es muy cómodo. Está a una buena altura, tiene una buena distancia. Si os fijáis, es grande. Los laterales son de plástico, la parte delantera también es de plástico. Y aquí está el segundo problema del coche, que también es bastante habitual por lo que he visto en los desguaces. Y lo he lavado a la mañana, no lo he secado para que lo vierais. ¿Os fijáis que entra agua? Vale, pues entra agua por detrás de los pilotos. No están bien sellados, ya he buscado pilotos nuevos. De hecho, este piloto es nuevo, que llevó un golpecito y se rompió la parte blanca, entonces tuve que comprar uno. Pero no sellan bien y le entra agua por detrás de los pilotos cuando llueve mucho o cuando lavas el coche. Si no, no entra agua, pero es un detalle de este coche, que le entra agua en el maletero. Y ya os digo, lo he visto en los desguaces y es bastante habitual. Para quitar la cortina, tiras hacia un lado. Y para batir los asientos, primero los quitas, porque si no tocan con los delante. Y fijaros el maletero que queda, que literalmente es medio coche. Creerme, este coche ha llevado aquí de todo. Ha ido a la leña, ha ido a por sacos de cemento, ha ido a por ladrillos, ha ido... de verdad. Este coche se ha usado mucho y se ha usado también mucho de carga. Ya os digo, es medio coche, literalmente es medio coche. Además de que queda todo plano en la parte de los asientos y se hace cómodo cargar cosas. Por cierto, que se me olvidaba. La maleta con medidas estándar para llevar un avión. Fijaros, de alto, perfecto. Y de lado también, que hay muchos coches que no entra de ninguna de las dos formas. Para que veáis el tamaño que tiene. Así que punto positivo. Si buscáis un coche con capacidad en las plazas traseras y en el maletero, esta es una opción. Y poco más que recalcar a nivel estético.
vamos a dar una vuelta y os comento un poquito a nivel dinámico. Bueno, vamos a dar un paseo y os voy a comentar un poquito las sensaciones del coche en general. Para empezar, un detalle curioso, y me refiero a curioso como muchos otros que tiene este coche, y es que siendo un coche del precio que es, que tenga regulación de altura del cinturón de seguridad, que es un punto positivo para esas personas que quieran ajustarlo un poquito más a su estilo, ¿no? Ahora está caliente y ahora, como veis, en parado no hace nada, ni vibraciones, ni ruido, ni nada. Es un coche muy silencioso. Vamos a movernos y os voy a comentar cosillas sobre este coche, porque bueno, hay ciertas cosillas que hay que tener en cuenta con el Honda Jazz. La primera, la que os comenté antes, de que el coche en ciertos momentos, cuando ya tiene unos años, una edad, las bobinas se acaban medio estropeando y las bujías, tener muy en cuenta que tienen que ser las específicas del modelo. Si le ponéis otras no van a servir, porque yo ya les he puesto otras hace cuestión de 4 años, 5 años, y seguía haciendo los tirones y seguía conduciendo. La sensación que me daba era como si el embrague estuviera gastado, tenía que pisar mucho el acelerador y tenía que usar mucho el embrague para salir en pendientes sin que se me apagara el coche, y esa sensación la conseguí quitar después de cambiarle las 8 bobinas y de cambiarle las 8 bujías y poner las 8 bujías originales. Detalle a tener en cuenta, porque es algo que vais a los foros de Honda y vais a ver que es algo súper habitual en todos los Honda Jazz. Como veis, es suave, fácil de conducir, las marchas son bastante precisas para ser un coche muy urbano, entonces en marcha es muy cómodo. Consumo, me estaréis preguntando por el consumo, ¿no? Es un coche con un motor pequeñito, son 80 caballos, es un 1250 de 4 cilindros atmosférico. El consumo está en torno al 6,3, a veces un 5,9, 5,8, de hecho lo podemos poner en el cuadro para que veáis. Bueno, ahora claro, está el coche parado, encendido y enseñándoos el sonido del motor. No es un coche que consuma mucho, es un coche muy fiable, nunca se suele estropear, es muy raro que se estropee. Se ha cambiado no hace mucho el motor de arranque, se cambió 3 veces la batería. La batería es muy pequeñita, muy cara, ojo, cuidado, que la batería es una batería súper pequeñita y no suele haberla en todos los sitios y suele ser una batería cara. Los mantenimientos suelen ser baratos, lleva poquito aceite, los filtros suelen ser económicos. No es un coche que gaste nunca nada. Se le acaban de cambiar los discos de freno y las pinzas de freno ahora, las pastillas de freno, pero nunca se le había cambiado. O sea, es un coche que nunca pide nada. Es un coche que ha costado muy poco dinero y es un coche que mantenerlo es súper barato, muy fiable. Ya os digo, muy rara vez nos ha dejado tirados, y a lo mejor es de eso, de que el motor de arranque se haya estropeado o algo así. El volante tiene un tacto curioso y peculiar. Es un tacto que genera un poquito de sensación, pero si os fijáis mantiene un poco la trayectoria. Al principio puede resultar raro, porque dices tú, ostras, ¿y por qué no vuelve a la posición inicial? O sea, a la posición de cero. Si os fijáis, mantiene la posición. Este coche, al igual que tiene 8 bujías y 8 bobinas, y es una cosa rara, también tiene el volante así. Es algo que sacó Honda y es para el confort en ciudad. No sé hasta qué punto es confortable o no. A mí siempre me pareció súper curioso. Tiene un tacto de dirección más duro de lo que te imaginas para este coche, porque tú te imaginas un coche muy urbano. De hecho, la siguiente generación ya tenía un botón aquí que ponía City y era para ablandar un poquito más el tacto del volante, pero en general el tacto es muy bueno. Sí que es un coche que no está muy aislado del exterior y genera un poquito de ruido del exterior hacia el interior de la cabina. En aceleración y potencia, la verdad es que es un coche que, a pesar de tener 80 caballos, es ágil, es más ágil de lo que parece. También una cosa, no pesa ni 1000 kilos este coche, no llega a 1000 kilos de peso. Entonces es un punto a tener en cuenta, ¿no? Son 80 caballos, pero es un coche que pesa muy poquito.
Y luego el tamaño. En ciudad aparcar este coche es súper cómodo, son 3,8 metros de largo, lo aparcas en cualquier esquina. De hecho, mi madre ha pasado del Honda Jazz, que era su coche, a un Volvo C30, y a ella lo que más echa de menos, siempre dice, yo el Honda Jazz lo aparcaba en cualquier esquina, llegaba a algún lugar y siempre había sitio para el Honda Jazz. El Honda Jazz entraba en cualquier lugar y el Volvo no le entra en cualquier lugar. ¿Por qué lo cambiamos? Vamos a cambiar el Honda Jazz por un Seat León 1.9 TDI de 105 caballos. Básicamente por lo que os decía, este coche lo estaba usando mi padre bastante y hacía trayectos de 80 kilómetros entre Vigo y Villagarcía, y esos trayectos eran prácticamente todo en autopista. No os recomiendo este coche si vais a andar mucho por autopista como mi padre, por ejemplo. El coche consume un poquito más, a lo mejor ya te va al 7 y pico, 8. El coche en autopista se hace un poco ruidoso porque no está tremendamente aislado, insonorizado el exterior, y digamos que la quinta velocidad, la quinta marcha, no es una marcha que sea muy larga. Entonces, si os vais a mover mucho por ciudad, está bien. Ahora, si vais a pisar bastante autopista, quizás otros coches son más cómodos o más idóneos para eso. Un punto importante, hace cuestión de 4 años tenía ruedas de llanta chapa, tenía una rueda muy finita, creo que era una 185,65 de perfil, y no sé si era 15 de radio, o sea de diámetro de llanta. Era un neumático muy finito y daba, si corrías un poco o si cogías una curva un poco rápida, daba un poco la sensación de volar. Mi padre decía, parece que el coche no pesa y vuela y no se agarra. Le metí eso hace unos 4 años, las 4 llantas, le metí una llanta y ya tenemos una 205, es una llanta más grande. El coche cambió muchísimo, pero muchísimo, de la noche al día. El coche tiene un tacto diferente cuando pasas por badenes, cuando pasas por carreteras y un poquito más en mal estado, o cuando corres un poquito más, ¿no? O cuando llueve, que agarra un poquito más. Entonces, para los que tengáis Hondas Jazz y tengáis esa llanta pequeñita, ese diámetro pequeñito, esa llanta chapa, os recomiendo un montón ir al desguace, como hice yo. Fui al desguace, compré unas llantas por 120 euros, le metí unos neumáticos más o menos buenos y el coche cambia radicalmente. Y para mí hay 3 cosas principales en el coche, ¿no? Que son luces, limpiaparabrisas y neumáticos. Son 3 cosas muy seguras en las que hay que invertir un poquito, ¿no? Entonces, llantas y neumáticos, detalle a tener en cuenta. Si no tenéis, ponerle unas llantitas. No es por estética, es por seguridad. Y luego ya el último punto a tener en cuenta. Es un coche que tiene un diseño un poco peculiar y los faros delanteros sobresalen mucho de la carrocería. Al sobresalir tanto, el problema principal que tienen es que les da el sol, pero mucho. ¿Y qué pasa si les da el sol tanto? Pues que se amarillean, se cuartean, y entonces hay que pulirlos de vez en cuando. Y encontrar unos faros en buen estado del Honda Jazz es muy difícil. Entonces, si vais a tenerlo en el exterior, tener en cuenta de que cada 4 años más o menos los vais a tener que pulir, porque les da mucho el sol. Están diseñados de tal forma que le va a dar siempre el sol, o sea, aunque el sol esté por debajo, siempre le va a dar sol. Es una locura. Así que nada, me despido del Honda Jazz porque se va. Es una pena que se vaya el coche porque es una maravilla de coche, súper cómodo y ya os digo, 18 años súper contentos con el Honda Jazz. Repetiríamos sin duda ninguna Honda, ¿eh? Nos ha quedado una muy buena sensación de Honda. Así que nada, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!